Realmente no les pude preparar la clase porque tengo un ataque de tos que no me dejaba, así que me costaba mucho hablar. Y bueno, vamos a ver si ahora ya esta tarde les puedo preparar ya la clase de manera completa. Y bueno, tenemos entonces nuestro examen la semana entrante. Y vamos a aclarar entonces los puntos que van a ir entrando luego, ¿sí? Entonces la semana entrante tenemos nuestro examen. Si es que hay algún contenido nuevo, que posiblemente haya uno o dos contenidos nuevos, ya estarían entrando en la final, nada más. No van a entrar para la parcial, obviamente, ¿verdad? Pero van a ser contenidos para la final. Así que vamos a desarrollar entonces ahora, luego entonces les estaré pasando los contenidos para el examen parcial, que será la semana entrante. Y de antemano les aviso que el examen final está marcado para el día 2 de febrero. El 2 de febrero entonces está nuestra final. Así que si es que va a haber contenidos extras, van a ser para el 19 y el 26, que son los dos únicos martes los que nos quedan. Pero posiblemente sea uno nada más. Así que entonces tenemos nuestro final, nuestro parcial la semana entrante. Estamos, bueno, siguiendo entonces con lo que va a ser la clase de hoy, de lo que se refiere a parodonto. Entonces los dientes se relacionan con los procesos alveolares de los maxilares a merced de una serie de elementos que constituyen una compleja y especialísima articulación, el parodonto. El parodonto en sí dice, embriológicamente se apropia del cemento y entonces parodóntico. Anatomofuncionalmente su tarea es la sujeción del diente. Lo que entonces, como uno generalmente tiene en mente, a primera vista uno puede decir que el diente está pegado al hueso. Sin embargo, vemos que hay un ligamento que interviene, es como un intermediario entre el diente y el hueso, ¿sí? Así que ese intermediario es el que nos permite cosas como, por ejemplo, la masticación, ¿verdad? Porque o si no, la masticación iba a ser un golpe fuerte, ¿verdad? Sin embargo, esto lo que hace es distribuir las fuerzas de manera correcta. También podemos ver que las extracciones dentarias, de la manera en que uno aborda, de la manera normal, vamos a decir, que uno aborda, se permite porque hay un espacio entre el diente y el hueso, y ese espacio es el que se dilata un poquito más, creando más espacio para que los dientes se puedan hacer las extracciones de la manera tradicional. Obviamente hay casos donde el hueso se fusiona con el diente y las extracciones son más complejas, o inclusive viene el diente con un pedazo de hueso, o hay que gastar hueso con turbina para exponer el diente. Son situaciones que también se dan, no es que siempre va a ser de esta manera, como nosotros estamos viendo la manera normal en que se presenta el diente. Ahora, el parodonto en sí tenemos dos divisiones. Tenemos aquí el parodonto de inserción y el parodonto de protección. Vamos a ir detallando cada una de ellas. La que más conocemos
Eso es el parodonto de inserción, que son un conjunto de tejidos que están compuestos entonces por el cemento, ¿verdad? El cemento aquí, que sería esto, el periodonto, los ligamentos periodontales que están alrededor del cemento, y la cortical alveolar. Esto se ve un poquito mejor aquí, ¿verdad? Parodonto de inserción es el más conocido, por así decirlo, lo que más conocemos, ¿verdad? Porque vemos que está el hueso, el ligamento periodontal y el cemento. Esos tres tejidos intervienen en lo que sería el parodonto de inserción. Ahora sí, el parodonto de protección no estamos muy familiarizados con el parodonto de inserción, o de protección en sí, como definición misma, ¿verdad? Porque en ella intervienen otros elementos que vamos a ir viendo mejor, que son la encía, la adherencia epitelial y la membrana de Nasm. Entonces, vemos aquí otra vez dividido, vemos el parodonto de inserción nuevamente, vemos el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar. Y el de protección está dado por la encía, el epitelio unión, que es un epitelio que se encuentra en este fondo de surco, el fondo de surco entre el diente y la encía, y la membrana de Nasm, que habíamos dicho que es una membrana que cubre el diente en los primeros momentos de erupción. Así que veamos un poco nuevamente. Entonces lo que más conocemos es el parodonto de inserción, que está dedicado a la sujeción, ¿verdad? Acá lo que vamos a ver es, vamos por parte. Entonces, superficie articular externa, que está compuesta por la cortical ósea alveolar, cuyo sustrato es el hueso alveolar, ¿verdad? Que sería esta parte. Ver. Bien. En que se colgó un rato mi computadora. Ahí está, lo maté. Entonces, esta primera porción es a lo que llamamos la cortical. Acuérdense que la cortical es solamente el borde del hueso, ¿sí? O sea, uno le puede decir hueso a todo esto, ¿sí? Pero esta es la parte esponjosa, hueso esponjoso y cortical, ¿sí? Esto así como está separado, vamos a decirlo. Después está una superficie articular interna que está dada por el cemento dentario. El cemento entonces es el tejido externo del diente que se encuentra hacia la zona de la raíz, sería esto de acá, tejido fino, ¿sí? No es tan profundo, no es tan extenso como el esmalte, que es el otro tejido externo, pero es la que se relaciona con la zona intermedia, que es el ligamento del periodonto o desmodonto, ¿sí? Esto sí quiero que aprendan que son sinónimos, ligamento periodontal, periodonto o desmodonto, ¿sí? Desmodonto se refiere a desmo, que viene de ligamento, unión ligadura, y odonto, que es diente. Predominan fibras colágenas insertándose en ambas paredes. Ambas paredes serían pared 1 y pared 2 sería esto. Establece la vinculación diente-hueso, ¿sí? Pues son las distintas fibras que se insertan en esta zona. El parodonto de protección entonces está dado por la encía, que es de tendencia en la mucosa bucal, la adherencia epitelial, que es lo nuevo que entra ahora, que es una formación que se solidariza con el diente, con la encía, vamos a decirle que es la aduana entre la encía y el diente, es
donde forma parte de la encía, ¿verdad? Pero es la que contacta directamente con el diente. Y la membrana de Nasmyth, que solamente aparece al principio y luego desaparece. Elemento dentario que participa en la adherencia epitelial. Vamos a ver mejor las tres partes. Bueno, entonces solamente es esto lo que se refiere a la adherencia epitelial. Esto en el lila lo estoy marcando aquí, es la adherencia epitelial. ¿Ven? Solamente esta zona. El parodonto de protección. Entonces, adherencia epitelial, membrana de Nasmyth sería esta continuación que está, vamos a marcar en verde. ¿Sí? Membrana de Nasmyth, que cubriría todo el diente en la erupción, después desaparece, ¿sí? ¿No te recuerdan? Y la encía, que es toda esta porción. Vamos a ver. Sería toda esta porción. Esta encía, una llamada. Bueno, aquí está. Entonces, adherencia epitelial, que sería esta porción que se relaciona entre encía y diente. La membrana de Nasmyth, que va desapareciendo con el tiempo, y la encía, ¿verdad?, que parte de la encía marginal y encía adherida son, o sea, una porción nada más, ¿sí? Sería hasta aquí más o menos. Acá nada más lo que está delimitado son las tres partes de la encía: encía marginal, encía adherida y mucosa gingival. Eso se puede delimitar bien en esta imagen. Por ejemplo, de esta zona hasta aquí es la encía marginal. La encía adherida sería la zona hasta donde se ven los puntillados en forma, puntillado nacarado le dicen, el puntillado en forma de la superficie de la naranja, eso es nacarado, ¿sí? Es una encía sana donde los ligamentos son los que se encuentran en esta zona bien fuertes. Una encía sana está compuesta por encías fuertes, y, o sea, ligamentos fuertes que tensionan y dejan esta forma, por así decirlo. Esta encía marginal es una encía suelta, ¿verdad?, la que se ve aquí arriba, que ya dibujé demasiado, parece, me tapé todo, es la que está acá. La encía marginal es esta porción, es una parte de encía suelta que no se encuentra adherida, y obviamente al estar suelta no está en contacto con el diente. En este tenemos un fondito de un fondo de surco crevicular, eso le solemos llamar, este surco que se encuentra entre la encía y entre el diente y la encía. Y la adherencia epitelial es esta zona, ¿sí?, donde la encía termina y se relaciona con el diente. Aquí está la adherencia epitelial. Esto está dibujado más de otra forma: adherencia epitelial, segmento, periodonto, encía marginal y encía adherida sería esto en gris. Mucosa gingival acá, medio bucal sería lo que está hacia el medio bucal, la saliva, los elementos ahí, el espacio libre. Bueno, se entendió ahí, ¿verdad? A esta parte es lo que nos enfocamos más. Estos son elementos adicionales nada más. Lo que se marcan por fuera es para ubicarnos un poquito más: el cemento, las fibras crestodentales y el ligamento periodontal, ¿sí?, que sería esto de aquí, en P, periodonto, y el hueso. El hueso es mucoso y la cortical, alveolar en la parte externa. Bueno,
Entonces, dice, la encía proviene de la diferenciación de la mucosa bucal en los momentos finales de la erupción. Paralelamente se origina la membrana de Nasmi y ha aparecido la adherencia epitelial, ¿sí? Es hacia el final. Entonces, estableciendo así a nivel del cuello una absoluta continuidad entre el epitelio gingival y la membrana a través de la adherencia epitelial. Les dije, es una continuación nada más de la encía, la adherencia epitelial y la membrana adherida a una membrana de Nasmi. El epitelio histológicamente es otra división, la que está. Se divide entonces un epitelio externo, que otra vez tiene características histológicas diferentes, un epitelio interno y un epitelio de unión que está relacionado con la zona de la adherencia epitelial, ¿sí? Son divisiones distintas, ¿sí? Acuérdense, esta división es distinta a esta división. Vamos a decirle que esta es una división topográfica de ubicación, vamos a decirle, que la estoy bien con mi mouse, topográfica, y el otro es una división histológica, ¿verdad? Entonces, histológicamente tienen características distintas, ¿sí? Epitelio interno, epitelio de unión y epitelio externo. Viendo en microscopios presentarán diferentes características. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo que se refiere al espacio biológico. Dada la forma particular en que la encía llega a relacionarse con el diente, se establece entre ambos un espacio que rodea a la pieza dentaria como un anillo, así incisal o oclusal, cerrado hacia cervical por la adherencia epitelial, ¿sí? Entonces, aquí es donde se cierra, constituye la bolsa fisiológica o hendidura gingival. La hendidura gingival entonces comprende hasta esa zona, ¿sí? Es una bolsa fisiológica o también llamada hendidura gingival. Como se darán cuenta, entonces forma acá el surco gingival, que está compuesto por el surco es un espacio, ¿verdad?, que está delimitado por el diente, y el epitelio interno, que sería aquí, el epitelio de unión o adherencia epitelial, también como lo habíamos conocido, y esa zona es la bolsa fisiológica o hendidura gingival. Cuando estudien el periodoncia van a ver las alteraciones que sufre el diente en estado de gingivitis o inclusive en estado de periodontitis, como esto está alterado. Si se le adhiere más el tejido conectivo supracrestal, es lo que llamamos espacio biológico. Este tejido conectivo entonces es un tejido que se encuentra entre la encía y la cortical alveolar, ¿sí? Está sumamente irrigada y forma el espacio biológico. El espacio biológico generalmente se habla porque de qué es la importancia de saber este espacio biológico. Generalmente se habla de que tiene que haber unos 2 milímetros entre lo que sería la corona y el hueso. Cuando ustedes hagan una restauración de implantes o prótesis fija, van a darse cuenta que no pueden invadir hasta este espacio biológico. Siempre se tiene que respetar. ¿Por qué decimos que se tiene que respetar? Porque si uno invade este espacio biológico, ¿qué es lo que pasa? La encía reacciona. O sea, la estructura puede quedarse súper bien, pero la encía puede reaccionar. ¿Cómo reaccionar? Con inflamación, con enrojecimiento, con sangrado espontáneo, ¿verdad? Son situaciones que uno no tiene que evitar que suceda en el postoperatorio de cualquier rehabilitación. Entonces, este espacio biológico que comprende el tejido conectivo supracrestal
junto con la hendidura gingival o la bolsa fisiológica que comprenden el surco gingival y el epitelio de unión, que está dado alrededor de 2 milímetros, es lo que generalmente se habla, un espacio que se tiene que respetar para que las restauraciones no alteren la encía. La inserción dentaria de estas fibras va migrando con la edad a medida que se produce la disminución de la altura alveolar, junto con el desplazamiento de la adherencia epitelial de la fibra se hallan en la encía marginal y adherente, por eso forman parte del parodonto de protección. Acá está el promedio, acá habla de 3, esto va bajando hasta 2,7, lo marca aquí. Acá está también, vemos 3 milímetros, disculpen, acá yo le marqué 2 milímetros, en realidad es 3, 2 es hasta aquí, de la bolsa fisiológica es lo que hablamos, generalmente es 3. Y esto, como uno puede ver, realmente uno tiene que tomar una radiografía y uno puede ver el hueso y la distancia que hay con el diente. Y generalmente el tejido blando suele salir mucho más claro. Hay mucha diferencia en esa radiológicamente, ¿verdad? La distancia generalmente en promedio es 3, en un joven es mucho más alto, 0,8, y en el adulto va bajando hasta que el epitelio de unión es el que va bajando bastante, por así decirlo, o la adherencia epitelial. Parodonto de inserción está integrado, ya dijimos, cemento, cortical, periodonto o desmodonto, también que le llamamos, que ocupa el espacio periodontal o también llamado espacio desmodonto. Este tejido tiene sus extremos fijados en ambas superficies. ¿Cuáles son las fibras que se presentan? Entonces tenemos las crestodentales, que van desde las crestas alveolar a los dientes, van oblicuamente hacia cervical y hacia afuera. Esta sería la dirección. Se confunden con otras fibras del ligamento de Colliker, que son otras fibras, ocupan una muy pequeña zona y resisten a los movimientos de tracción. Los movimientos de tracción son los movimientos de querer sacar de su lugar hacia afuera. Luego tenemos las fibras horizontales, van en forma horizontal y tienen similar función, que serían en este caso ante los movimientos laterales, van desde el cemento a la cortical. Luego las oblicuas van inversas a las crestodentales del hueso apicalmente, reciben las presiones axiales. Lo que hace es entonces evita que el diente entre más, eso sería axialmente, sería sobre el eje del diente, que entre más sobre el eje. Resisten las presiones que tienen la unión del diente en el alveolo, que serían la fuerza de masticación y la dilución. Por lo general son estas fuerzas que intervienen. Estas presiones son las más frecuentes e intensas, por lo que estas fibras son de mayor extensión. Y último, las apicales. Fibras apicales, dice, son radiales, están alrededor con un radio de esta forma, impiden los grandes desplazamientos laterales a nivel apical, protegiendo el paquete vasculo nervioso, que como todos sabemos, por el ápice entran los elementos vasculares que le llegan a nutrir al diente. Su fibra más profunda tiene disposición vertical y se les dedica a impedir la extrusión en sentido vertical. Y interradiculares son en grupos de dientes multiradiculares con más de una raíz. Las fibras están en abanico, ¿sí? Están a nivel de la furca. Esta es la furca, lo que le llamamos furca, entre la cresta del interseptum o tabique intraalveolar y el espacio interradicular o furca, también se le llama furca. Protegen la impactación de la cresta del septum en el espacio interradicular en los movimientos de intrusión durante la masticación. ¿Ve? Entonces ahí vemos gingiodontales también, que son fibras que están presentes en la encía y
uno viene de encías gingivantales, que sería de la encía al diente, crestos gingivales, que serían de la cortical a la encía, luego periósteos dientales, que van del periósteo, que se encuentra por fuera, al diente, y circulares. Obviamente si se hace un trazo se ven de esta forma. Esto es lo que le llaman las ligamentos de Kepner, y las dentodentales, que van entre dientes vecinos. O sea, acá hay un diente vecino, acá hay otro, y entre dientes también hay. Generalmente entonces a estos ligamentos, lo que me referí hace rato, que generalmente se visualizan en una encía sana, son los responsables entonces de ver este aspecto puntillado, de aspecto nacarado, también van a leer en otros libros. Son los responsables de dar ese aspecto. La importancia del periodonto, entonces, tiene por un lado la sujeción del diente, otorgándole suficiente movilidad como para que cumpla eficazmente su fisiología. O sea, el diente también se mueve, permite una movilidad, o si no, vamos a estar hablando de fuerzas entre superficies duras. Si no hay amortiguación, lo que va a haber es ruptura, como por lo general se presenta en el choque de dos superficies duras que no están amortiguadas. Eso, por ejemplo, podemos decir vidrio con vidrio, son tejidos duro, o sea, superficies duras, y se rompen. Necesitan un colchón debajo para que no sufran fractura, y eso es lo que se encarga el ligamento, o sea, todo el parodonto. Protección de las estructuras de soporte. Obviamente, como vimos, el parodonto de protección es una estructura que se encuentra, vamos a decirle, por fuera, protegiendo todos los elementos que se encargan del soporte mismo del diente. Absorción de las partes de la carga masticatoria que habíamos visto hace rato. Transformación de las fuerzas de presión que recibe el diente en fuerzas de tracción que transfiere el hueso, o sea, transferir fuerzas. Regulación de las fuerzas masticatorias a través de la reacción que las mismas producen en los elementos nerviosos parodónticos. El dolor es un mecanismo de defensa. Si uno siente dolor es porque está recibiendo un daño, y en ausencia de eso el daño va a avanzar más y nunca nos daremos cuenta, ¿verdad? Entonces, de repente, a veces el dolor, por más malo que sea, es necesario para evitar sufrir más un daño físico, ¿verdad? Entonces intervienen también en eso. Regulación de las fuerzas masticatorias mediante la regulación de los elementos nerviosos que están. También hay reparación del hueso y del cemento a merced de la actividad, posibilitando las migraciones dentarias. El parodonto, si está sano, lo que genera es, en este caso, está más asociado a la ortodoncia, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿cómo se puede mover el diente dentro del hueso? Y realmente el hueso, si las fuerzas son controladas de manera o sea, si son controladas las fuerzas, el hueso va a crecer nuevamente, y el del lado donde se va desplazando van haciendo la osteoclisis del diente, o sea, gastando el diente, por así decir, y se vuelve a reparar nuevamente, ¿verdad? Sí, por eso generalmente un tratamiento de ortodoncia no se puede empezar en una boca que no está sana, porque va a sufrir más de lo que va a ayudar. Un paciente que no esté con las encías en condiciones no va a poder compensar esto, ¿verdad? Esta actividad no va a estar de manera correcta, porque el parodonto no está en condiciones.
Compensación de los desgastes dentarios, atrición y abrasión, permitiendo el mantenimiento de la oclusión. Conducción del diente durante el proceso eruptivo hasta su ubicación en el arco. Adecuación o adaptación de la posición del diente ante necesidad de nuevas condiciones del equilibrio proximal y antagonista. Protección ante agresiones microbianas. El diente, los movimientos, todo tiene que ver, estos ligamentos tienen mucho, o sea, tienen todo que ver realmente con los movimientos de los dientes. El diente siempre está en movimiento. Los movimientos pueden ser de erupción, en oclusión central y los movimientos por falta de antagonista o por falta de diente vecino, ¿verdad? O por falta de diente proximal. Vamos a ver. Pueden diferenciarse tres momentos: traslación del diente hasta alcanzar el estado de oclusión dentro del arco, y el sistema dentario, que sería oclusión central, los movimientos que efectuaron en sus alveolos los dientes durante el acto masticatorio y ruptura de del equilibrio, ¿verdad? Por falta de algún antagonista, un diente proximal. Por último, vamos a ver entonces las modificaciones más rápidas y notorias son los fisiológicos, ¿verdad? Que están dados por los movimientos eruptivos de los dientes. Eso sí se ve muy rápido. Patológicamente también hay erupciones que pueden ser perjudiciales, como aquellas que son de malposiciones o de retenciones dentarias, ¿verdad? Que causan mucho dolor, y posteruptivos, ¿verdad? Migraciones por falta de dientes vecinos, o sea, falta de diente proximal o falta de diente antagonista, ¿verdad? Puede ser migración hacia mesial, distal, vestibular, palatino, lingual, oclusal o combinadas también por fuerzas mal dirigidas, ¿verdad? Esto también, una fuerza de la oclusión y un ligamento no sano puede vestibularizarse los dientes o lingualizarse también. Las más lentas son las que una vez ya erupcionadas en posición se encuentran, pero buscan la posición de oclusión central. Y las posteruptivas lentas serían la migración fisiológica de mesial y oclusal por sin ausencia realmente de diente vecino, pero en busca de compensación por desgaste que se le pudo haber hecho, o desgaste natural también del diente antagonista. Y el movimiento fisiológico del diente en oclusión central en su alveolo por los movimientos masticatorios. En realidad no es descansito. Acá hay un sistema estomatológico que ya habíamos desarrollado, así que nuestro contenido para odonto llega hasta acá. Bueno, espero en la semana que me pongan sus tareas y nos vemos en el examen. Estaré pasando los contenidos que vimos, que entrará para este examen, este segundo examen parcial. Muchas gracias y disculpen la demora.